Muy buena para todos. Hoy vamos a hablar acerca de los tejidos conectivos. Bien, el cuerpo y todos los seres vivos contienen los llamados tejidos fundamentales, que son 4. Tenemos el tejido epitelial, que ya lo vimos, el tejido conectivo, que vamos a ver hoy, el tejido muscular y el tejido nervioso, que lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces ya desde inicio vamos a definir al tejido conectivo como un tejido fundamental del cuerpo. Bien, desde que se empieza a formar el embrión, hay un periodo en el que aparecen 3 capas germinativas. De esas 3 capas, todo lo que es tejido conectivo nace de la capa llamada mesodermo. Ese mesodermo, en un tiempo más avanzado del embrión, esas 3 capas desaparecen, se van desarrollando más y aparece en lo que era el mesodermo el tejido mesenquimático o mesenquimatoso. Ese sería un tejido conectivo o un esbozo de lo que será futuramente todos los tejidos conectivos. Es como un tejido conectivo primario o primordial o inmaduro. Ahora, ese tejido conectivo mesenquimal o mesenquimatoso se va a diferenciar en todos los tipos de tejidos conectivos que tenemos en el cuerpo. Por ahora lo que tenemos que saber es que nace del mesodermo. Bien, el tejido conectivo ya dijimos que es uno de los 4 tejidos básicos, el cual deriva del mesodermo y se va a caracterizar por que posee una variedad celular muy amplia. Las células están muy separadas unas de otras. Hay abundante sustancia intercelular, posee vasos sanguíneos y posee nervios. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay muchas características que las mencionábamos en los epitelios, pero aquí estas características que se mencionan están en una situación opuesta a como tenían los epitelios. En los epitelios las células conectivas no eran variadas, estaban unidas, no tenían sustancia intercelular, no tenían vasos sanguíneos ni nervios. Aquí todo lo contrario. ¿Cuáles funciones podemos mencionar acerca de los tejidos conectivos? Lógicamente vamos a ver que sus funciones dependen del tipo y de la localización del tejido conectivo. En primer lugar, podemos decir que tienen una función de sostén estructural, también de unión y separación de órganos y estructuras, una función de defensa y protección, como lo hacen los glóbulos blancos, una función de almacén de energía, que lo hace la grasa, almacén de agua y minerales, medio de comunicación y transporte, y función reparativa, como lo hace la cicatriz. Los tejidos conectivos se van a clasificar de acuerdo a 2 grandes grupos, en generales y especializados. De los generales se podemos mencionar 2 grupos, los laxos y los densos. De los especializados tenemos el tejido sanguíneo, el cartílago y el hueso. Los tejidos conectivos generales, según su aparición en el ser humano, se van a clasificar
en los tejidos que son de la vida embrionaria y los tejidos que son de la vida adulta. En el embrión encontramos el tejido conectivo mucoso y mesenquimatoso. En el adulto encontramos los laxos, entre ellos el areolar laxo, el reticular y el adiposo, y dentro de los densos, el denso regular, denso irregular y el elástico. La sustancia intercelular es una sustancia inerte, ampliamente distribuida en todos los tejidos del cuerpo y forman la matriz o molde en que viven las células. Hay dos tipos de matriz: la amorfa, que significa que no tiene forma y también se le llama fundamental, y la forme, o sea que tiene forma, que también se le llama fibrosa porque está formada por fibras. La sustancia amorfa son sustancias transparentes, incoloras y homogéneas. Ocupan los espacios entre las células y las fibras del tejido conectivo. La sustancia intercelular fibrosa existen como fibras que tienen ciertas formas en el medio líquido interno del cuerpo. ¿Cuáles son los tipos de fibras que posee el tejido conectivo? 3 tipos de fibras: fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. Las fibras colágenas se tiñen de rosado con hematocilina y eosina y vamos a ver fibras alargadas y onduladas. Las fibras reticulares no se ven con hematocilina y eosina, y para poder identificarlas tengo que utilizar sales de plata, y cuando utilizo esta tinción, entonces las fibras reticulares se tiñen de negro, y eso es lo que estamos viendo aquí en estas fibras negras. Fibras reticulares teñidas con sales de plata, también conocida como impregnación argéntica. Las fibras elásticas son fibras que sí se ven teñidas con hematocilina y eosina, y son fibras muy onduladas a tipo de resorte y paralelas unas de otras. ¿Cuáles son las células del tejido conectivo? Hasta ahora hemos hablado de la sustancia intercelular, sin forma o amorfa, y con forma o fibrosa. Ahora vamos a hablar de las células del tejido conectivo. En primer lugar tenemos el fibroblasto. El fibroblasto es una célula que se tiñe un tanto azul o violáceo, o sea, basofílico, con hematocilina y eosina. Tiene cierta forma estrellada con un núcleo en el centro y un nucleolo visible. Si vemos la célula acostada, vamos a ver que la célula es aplanada y ondulada y sobresale de ella el núcleo y el nucleolo. Las células mesenquimatosas son células entreestrelladas más o menos con un núcleo grande y son células inmaduras del tejido conectivo embrionario. Las células adiposas son células que contienen grasa en su interior. Esta grasa está formada por una sola vacuola que ocupa toda la célula, y por eso la célula se ve vacía, porque la grasa no se tiñe con hematocilina y eosina. Esta vacuola empuja el núcleo hacia la periferia de la célula, y por eso el núcleo no se ve en el centro, porque el núcleo, si lo ubicamos, lo vamos a encontrar pegado a la membrana celular, porque está empujado por esa gran vacuola de grasa. En la imagen que estamos viendo abajo, estamos viendo el mismo tejido adiposo, pero con una tinción especial, donde
Esta tinción es específica para captar una tinción que la grasa la capta. Entonces, aquí lo que estamos viendo es la grasa que está dentro de las células adiposas teñidas con esta tinción especial. Dentro de los tipos de tejidos conectivos generales, vamos a hablar del tejido conectivo mesenquimatoso. Es un tejido conectivo no especializado de las primeras semanas de vida embrionaria, que luego desaparece cuando sus componentes se diferencian. Sus células presentan ramificaciones que se van a fusionar células con células. La matriz intercelular es un líquido coagulable en las primeras etapas con fibras reticulares delgadas, las cuales se sustituyen gradualmente por fibras colágenas a medida que se diferencian. El tejido conectivo mucoso es de tipo transitorio porque aparece en la vida embrionaria y también en el cordón umbilical en el llamado gelatina de Wharton. O sea, si cortamos un cordón umbilical en un recién nacido, vamos a ver que en el centro del cordón umbilical hay como una especie de gelatina. Esa es la gelatina de Wharton, que si la llevamos al microscopio vamos a ver que está formada por tejido conectivo mucoso. Las células que lo conforman son fibroblastos grandes estrellados, cuyas ramificaciones se fusionan con algunos macrófagos y linfocitos errantes. La matriz intercelular es abundante, blanda y gelatinosa, con una delicada red de fibras colágenas delgadas. El tejido conectivo areolar laxo se forma por diferenciación directa del mesénquima o tejido mesenquimatoso. La sustancia fundamental intercelular es semilíquida y ocupa muchas zonas pequeñas llamadas areolas, por eso su nombre de areolar. Es un tejido fibroelástico dispuesto de manera laxa. Se encuentra en casi todos los cortes del cuerpo por servir de empaque, servir de inclusión o medio de fijación de muchas estructuras, como es las láminas propias, el tejido subcutáneo, el mesenterio, la cápsula del páncreas, entre otros lugares. El tejido conectivo adiposo es un tejido que cuando el areolar, las células adiposas son el principal tipo celular, entonces se denomina tejido adiposo. O sea, cuando un tejido conectivo areolar laxo, en vez de tener pocas células, en vez de tener esas células del tejido areolar, lo que tiene es células adiposas, entonces aquí se va a llamar tejido adiposo. Cada célula adiposa está rodeada por un velo de fibras reticulares finas. En los espacios entre ellas hay fibroblastos, células linfáticas, algunos macrófagos y células cebadas. Las células adiposas se organizan formando lobulillos que van a estar separados por tabiques fibrosos con abundantes vasos sanguíneos. Hay dos variantes de tejido conectivo adiposo. El adiposo blanco o unilocular se le llama blanco porque es el color macroscópico que tiene esta grasa. Por ejemplo, cuando yo le veo a simple vista la grasa del pollo crudo, yo veo que es una grasa blanca. Entonces ese es un tipo de tejido adiposo blanco que también se le llama unilocular. El otro tipo de adiposo es el tejido adiposo pardo, que solamente lo vamos a encontrar en ciertas especies animales como los osos, porque es un tejido adiposo que produce mucho calor. Y entonces los osos, al tener
un proceso que se llama hibernación, necesitan acumular mucho calor y por eso están formados por tejido adiposo pardo. Y también los fetos y los recién nacidos también tienen adiposo pardo para aumentar su calor corporal, y ese adiposo pardo también se le llama multilocular. Vamos a ver por qué esos segundos nombres. El tejido conectivo adiposo blanco también se le llama unilocular porque la palabra uni significa uno y me refiere a la cantidad de vacuolas que posee cada célula adiposa. Una sola vacuola dentro de una sola célula. Este tejido lo vamos a encontrar en el panículo adiposo, en el mesenterio, alrededor de los riñones y donde sea que tengamos tejido adiposo. El tejido conectivo adiposo pardo también se le llama multilocular porque la palabra multi significa muchos o múltiples y se refiere a que posee múltiples vacuolas de grasa por célula adiposa. Cada célula adiposa posee múltiples vacuolas de grasa y por eso multilocular. Miren que estas células se ven que tiene muchas burbujitas dentro, mientras que la anterior se veía que tenía una sola vacuola, se veía como vacía porque tiene una sola vacuola. Esta tiene muchas vacuolas en el interior y por eso se llama multilocular, y este es el tejido pardo. Se relaciona con la producción de calor y lo encontramos en el feto y en los recién nacidos. En el adulto se limita al cuello y a las regiones que rodean a la arteria aorta abdominal y al riñón. Es importante este tejido en los animales que invernan. Miren aquí cómo se ve que cada célula posee múltiples vacuolas de grasa en el tejido conectivo adiposo pardo. Aquí estamos viendo una relación entre el adiposo blanco o unilocular, que se ve una sola vacuola que aclara toda la célula, y del otro lado el adiposo pardo, que se le ve múltiples vacuolas dentro de la célula. El tejido conectivo reticular es un tipo primitivo de tejido conectivo. Está formado por fibras reticulares y estas fibras forman redes con relación a células reticulares primitivas. Las células reticulares son estrelladas y tienen prolongaciones que se fusionan con otras células con núcleo grande y pálido con su nucleolo prominente. Forma el armazón de los órganos linfáticos, de la médula ósea, del hígado, de las glándulas exócrinas y endocrinas, entre otras localizaciones. Dentro de los tejidos conectivos densos tenemos el denso regular. Su nombre denso se refiere a una gran cantidad de fibras. Como una población densamente poblada tiene mucha gente, una gran cantidad de personas, así el tejido conectivo denso tiene una gran cantidad de fibras. Irregular, el término regular se refiere a la disposición de sus fibras en una sola dirección. Este tejido contiene fibras agrupadas muy juntas, paralelas entre sí, para formar estructuras de gran resistencia a la tracción. El único tipo de células que se encuentra en ellos son los fibroblastos o células tendinosas que tienen escaso citoplasma. Se localiza en tendones, ligamentos y aponeurosis. El otro tipo de tejido denso es el irregular. En este se presenta en forma de hojas cuyas fibras se entrelazan para formar una especie de un filtro grueso y resistente. Su principal componente son las fibras colágenas,
pero también contienen algunas fibras reticulares y elásticas, incluidas en una escasa sustancia fundamental. El tejido denso irregular, sus células principalmente son los fibroblastos y están ubicados entre las fibras. Se encuentra formando la cápsula de los órganos, en la dermis de la piel, formando el periósteo, entre otros lugares. El tejido conectivo elástico está formado, lógicamente, por fibras elásticas. Estas son gruesas y dispuestas de manera paralela, que con frecuencia se ramifican y se fusionan entre sí. Las fibras elásticas están unidas por una pequeña cantidad de tejido conectivo delicado, en el que se encuentran fibroblastos escasos aplanados. Este tejido lo encontramos formando los ligamentos de las vértebras, el ligamento que se encuentra en la nuca o ligamento nucal, ligamento suspensor del pene y en las cuerdas vocales. ¿Cuáles son los tipos de tejidos conectivos especiales? En primer lugar tenemos la sangre. Hablando generalmente sobre la sangre y la hematopoiesis, el volumen total de sangre en el adulto es de alrededor de 5 litros y circula dentro del sistema circulatorio. La sangre es el tejido conectivo especializado, compuesto de elementos formes y un componente líquido, la matriz extracelular, que se llama plasma. Las células de la sangre están divididas dentro de dos grandes grupos: los glóbulos rojos o eritrocitos y los glóbulos blancos o leucocitos. Los elementos formes los representan las células y los fragmentos de células, estos últimos conocidos como plaquetas. O sea que las plaquetas no son células, sino son fragmentos de células. Durante su desarrollo, los glóbulos rojos pierden su núcleo y organelas, y cuando están maduros y circulantes son anucleados y su citoplasma está lleno de hemoglobina. Aquí estamos viendo varias células rojas con el centro pálido, que corresponden a los glóbulos rojos, porque ya recuerden que acabamos de decir que los glóbulos rojos maduros son anucleados para poder contener más cantidad de hemoglobina y poder transportar mayor cantidad de oxígeno en esa hemoglobina. Los linfocitos son células esféricas con su núcleo morado tan grande y redondo que ocupa casi toda la célula. Las células plasmáticas son células ovaladas con el núcleo redondo y excéntrico, o sea, hacia un lado de la célula. Los macrófagos son de las células más grandes que tiene la sangre como células maduras, y su núcleo es de redondo a ovalado y centralizado. Las células cebadas son células cuyo citoplasma se tiñen intensamente con la hematoxilina, o sea que se tiñen intensamente de azul o violáceo, tanto que casi el núcleo no se puede percibir. Los neutrófilos son de los tipos de células llamados polimorfonucleares, porque su núcleo tiene múltiples formas. Un solo núcleo está dividido en varios lóbulos, y aquí estamos viendo un neutrófilo que posee un núcleo con 4 lóbulos. Los eosinófilos son células cuyo citoplasma se tiñen intensamente con la eosina, o sea, su nombre, como su nombre lo dice, son eosinófilos,
son atrayentes de eosina y los gránulos del citoplasma se tiñen de rojo intenso a anaranjado. Su núcleo también es polimorfonuclear, o sea, su núcleo posee dos lóbulos. Los basófilos tienen gránulos citoplásmicos que se tiñen con la hematoxilina de azul y su núcleo también es lobulado y tiene forma de S itálica. Las plaquetas son fragmentos celulares y la estamos viendo ahí representadas entre los glóbulos rojos por esos punticos pequeños y violáceos. El otro tipo de tejido conectivo especializado lo completa el cartílago y el hueso. Ambos son tejidos especializados de sostén del cuerpo. Como ya dijimos desde el inicio, derivan del mesodermo, difieren de los tejidos conectivos generales por su rigidez en la matriz. El cartílago tiene una matriz semirrígida y el hueso tiene una matriz rígida. Eso le permite trabajar como estructuras de sostén con cierto grado de flexibilidad en el tejido cartilaginoso por poseer componentes fibrosos en su matriz. El tejido cartilaginoso o cartílago es un tejido conectivo especializado de sostén que posee una matriz firme y flexible que resiste a las tensiones mecánicas. Posee células que secretan la matriz en la cual quedan atrapadas sus células. Los condroblastos están señalizados en la parte azul y estas son las células inmaduras del cartílago. Estas células van a sintetizar la matriz cartilaginosa, que es la que está teñida de rosado, y ahí van a quedar atrapadas las células que luego se van a madurar y se van a llamar condrocitos. Esos condrocitos, miren que están dentro de unos espacios blancos que se llaman lagunas. Los condrocitos son las células maduras del cartílago y son las que vamos a ver dentro de las lagunas. ¿Cómo se organiza la sustancia intercelular o matriz del cartílago? Sus células se disponen en nidos o grupos isogénicos, o sea, grupos iguales, lo que quiere decir que una célula origina a las demás por medio de mitosis. Estas células se encuentran en cavidades de la matriz denominadas lagunas o condroplastos. Los grupos isogénicos pueden ser grupos circulares o redondeados y se llaman en este caso coronarios, o pueden ser grupos lineales, los cuales se llaman grupos axiles. El primer tipo de cartílago que vamos a ver es el cartílago hialino. El cartílago hialino es el más abundante que vamos a tener en todo el cuerpo. Lo vamos a encontrar formando el esqueleto del feto, la pared de las vías respiratorias, los cartílagos nasales, costales, las epífisis de los huesos largos y las superficies articulares. El cartílago elástico es el segundo tipo de cartílago que vamos a ver, y este lo vamos a encontrar en el pabellón auricular
en las trompas de Eustaquio y en la epiglotis. Su nombre deriva de que en la matriz hay abundantes fibras elásticas, por lo que si ustedes pueden ver la localización, son lugares que aunque tengan cartílago, se pueden doblar con facilidad. O sea, el pabellón de auricular, las alas nasales, la epiglotis, todos son cartílagos movibles. El tercer tipo de cartílago, vamos a ver, es el cartílago fibroso o fibrocartílago. Es un cartílago bien duro que no se puede doblar con facilidad. Este cartílago va a contener los grupos isogénicos axiles, o sea, lineales. Posee una gran cantidad de sustancia intercelular fibrosa, lo que le da su firmeza, y escasas células condrocíticas. Lo vamos a localizar en los sitios de alta fuerza tensil y apoyo, en la fosa glenoidea, en el acetábulo de la cadera, en la sínfisis púbica, en los discos intervertebrales y en articulaciones como temporomandibular, acromio clavicular, externo clavicular y costo vertebral. Bien, el último tipo de tejido conectivo especializado que vamos a ver es el hueso. Este tejido conectivo es rígido y constituye el esqueleto de los vertebrados. Es un tejido dinámico que cambia de forma constantemente en relación con las fuerzas que soporta. Posee una cavidad medular que aloja a la médula ósea y presenta un tejido conectivo externo llamado periósteo y otro interno llamado endósteo que revisten la cavidad medular en el caso del endósteo. Las funciones del hueso son de soporte y postura, apoyo y protección, palanca a los músculos, reserva minerales, entre ellos calcio y fósforo, y sirve también como órgano hematopoyético a nivel de la médula ósea. Tenemos dos variedades de hueso: el hueso esponjoso, que su nombre se lo da su apariencia macroscópica, parecida o similar a una esponja, y el hueso compacto. El hueso compacto lo vamos a encontrar en la periferia de los huesos largos y también en la epífisis de huesos largos. Las células del hueso son las osteoprogenitoras, que son aquellas que van a formar todas las demás células del hueso. También tenemos los osteoblastos, que son las que forman la matriz ósea. Tenemos los osteocitos, que son las células maduras, porque las inmaduras son los osteoblastos, que luego se maduran para formar los osteocitos. Y tenemos los osteoclastos, que son células que sirven para destruir el hueso. Estas células destruyen el hueso por actividad de las hormonas paratiroideas cuando sienten que hay una disminución del calcio en la sangre, una hipocalcemia. Entonces se activan las paratiroides. Esas paratiroides activan los osteoclastos destruyen hueso y sacan el calcio que está reservado, que está guardado en el hueso, y lo envían para la sangre para que entonces los niveles de calcio se eleven en la sangre. Los osteoblastos son estas células aplanadas y alargadas que vemos con núcleos morados y oscuros. Los osteocitos son las células que se encuentran dentro
de las lagunas en la matriz ósea. Los osteoclastos son estas células grandes multinucleadas que están señalizadas. El hueso compacto está formado por un sistema de Haber, que es el que forma la ostiona o la unidad estructural del hueso. Este sistema de Haber son las llamadas unidades estructurales del hueso compacto y tienen una distribución longitudinal. Otro sistema que tiene el hueso compacto son los conductos de Bowman, y estos conductos son transversales. Son líneas radiales o radiadas que recuerdan los rayos de una goma de una bicicleta y tienen una disposición laminar. El hueso esponjoso posee una arquitectura dispuesto en trabéculas o espículas de hueso, o sea, áreas de hueso y áreas sin hueso. Estas áreas donde no hay hueso en el hueso esponjoso es área donde se alberga la médula ósea. Cada espícula ósea está formada por un reborde de osteoblastos y el centro, esa matriz rosada, es la matriz ósea formada por los osteoblastos, y dentro de esa matriz ósea se encuentran las células maduras del hueso, que son los osteocitos, y lo vamos a localizar dentro de unos espacios redondeados y blanquecinos que son las lagunas, y dentro de las lagunas entonces vamos a ver los osteocitos. Bien, eso es todo acerca de los tejidos conectivos. Gracias por su atención. Pásenla bien.